Y el dólar informal, ya ahora no sé si llamarlo dólar liberal o el dólar de la calle, está cotizando por debajo de los 1.000 pesos en 980 y 990. Si hay un éxito respecto a la confianza del gobierno de Javier Milei es poder controlar el tipo de cambio y que no existan estas corridas cambiarias que supimos tener. Bueno, esto tiene varias explicaciones, entre las que obviamente está un aumento en el tipo de cambio, achicar la brecha respecto al tipo de cambio oficial contra los dólares libres. Eso hace que más liquidaciones hayan venido y modere un poco a los dólares financieros que vienen cayendo, y lo vamos a ver seguramente con Mauro en Pasando Pantalla, y arrastrando al mercado local. Pero vamos a meternos con uno de los emblemas de algunos gobiernos que tenía que ver con la obra pública. Claro, una obra pública que, si tiene que tener algún interés comercial, hacer una escuela en el medio de un pueblo no tiene mucho sentido, sino el mero hecho de que el Estado tiene que proporcionar la educación. Por eso vamos a hablar con Gerardo Antonio Fernández, él es presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, el CPC, y el tema son todas aquellas pymes que trabajaban en la obra pública, que trabajaban haciendo estas pequeñas obras civiles de estructura necesarias para el país y que hoy supuestamente van a dejar de hacerse. Contame un poco, Gerardo, cómo ves esta situación. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por el contacto. Primero, todavía se están haciendo, así que esperemos que se continúen. Digamos, no es que ya estén paradas. Si bien los anuncios han sido desalentadores, no hemos tenido la oportunidad todavía de juntarnos con las autoridades para tener conocimiento claro y concreto de las acciones definitivas. Hasta ahora son anuncios y como tales llamamos a la prudencia, porque esto genera en muchos sectores mucha mal ánimo. Claro. Estamos en un momento clave, fin de año, los obreros están muy angustiados, están llamando permanentemente, preguntando qué pasa, nos quedamos sin trabajo, nos vamos a la calle. Entonces lo primero que hacemos en un acto de responsabilidad institucional es llamar un poco a la prudencia. Bien. Hoy día es verdad que hay una reducción de hecho en los ritmos de trabajo de las obras que se viene produciendo por los desfasajes de la macroeconomía. Se está cobrando la obra pública a 60, 90 días, se está cobrando en muchos lugares todavía certificados de septiembre y octubre. No hay que explicar mucho para entender que con los valores de diciembre los contratos se hacen absolutamente inviables, así que ya hubo una merma en los registros de IERIC de más de 60.000 empleos en los últimos 2 meses. Esto impacta primero por los retrasos en los pagos y en segunda instancia porque los sistemas de redeterminación de precios, sobre todo el sistema UBI y los sistemas a nivel nacional, ponderan con datos que se absorben del INDEC y el INDEC está relevando con mucha tardanza y esto hace distorsionar los índices. Esto significa que cobrar fuera de término más índices distorsionados termina colapsando la ecuación económica de los contratos de las empresas. Sin duda, un Estado que quiere cada vez ser más chico, pero tendría que ser cada vez mejor pagador, ¿no? Porque si las condiciones de los importadores se analizan tan exhaustivamente, esto lo hemos visto no solamente en la construcción, sino también en vialidad, certificados que tienen larga data, que no tienen intereses alguno, que obviamente vos sí tenés que acatar paritarias de tus empleados. Es bastante complejo, pero por otro lado también se hablaba de el famoso no hay plata. Y si no hay plata para obras, ¿quién haría las obras? ¿Por qué haría un privado? Y esta es la pregunta que te hago, Gerardo. ¿Por qué haría un privado una escuela en el medio del Chaco, por ejemplo? La respuesta es que no la va a hacer porque no es rentable. O sea, para llegar a esa instancia habrían que ocurrir muchas cosas. Primero, tenemos un gobierno que se jacta públicamente de tener un conocimiento vasto de la historia y de la economía y de la macroeconomía del mundo. Bueno, el planteo de cortar el 100% de la obra pública
y hacer el 100% obra privada no existe en ningún lugar del mundo y nunca existió. O sea que eso hay que desterrarlo de cuajo porque es una idea falsa que no corresponde a la realidad en ningún lugar. Como vos bien decís, hay lugares, yo te hago un ejemplo más crudo, hay un problema limítrofe y hay que hacer un hito de frontera y hay que llegar con un Unimog a una montaña. ¿Va a ir un privado a hacer esa obra para que nadie se la pague? No, el privado tiene que vivir de rentabilidad, en virtud de lo cual llevar educación, llevar salud, hacer un centro de salud en una zona de frontera, llevar una red de agua para llevar civilización, llevar gas, llevar cordón, cuneta y banquina, una plaza, un polideportivo, son todos servicios esenciales que presta el Estado y que son inviables de ninguna naturaleza que lo haga el sector privado por sí solo a la espera de conseguir un futuro potencial cliente. Claro. Se podría encontrar que no se lo van a pagar y que se va a quedar con la obra sin tener a quién vendérsela. A ver, ¿cómo, Gerardo? Porque cuando hablamos de obra pública a todo el mundo, consejos políticos o no, se le viene a la cabeza un montón de situaciones. La pregunta es, ¿cómo se autoriza esta obra pública? Vos decís, bueno, hay que ir con el Unimog. El ejemplo tuyo, ¿quién determina que esa obra pública hay que hacerla? ¿Es la provincia? ¿Es solamente una decisión provincial? ¿Hay que tener una autorización de la nación? ¿Cómo se maneja esas pequeñas obras? No hablamos de grandes infraestructuras, hablamos de esas pequeñas obras públicas. Mira, dos cosas. Primero, hablaste del imaginario popular y es bueno aprovechar, y te agradezco la oportunidad, para tratar de separar la paja del trigo. La verdad que la industria de la construcción ha quedado estigmatizada después de todo lo que se conoció como causa Cuadernos. Evidentemente han habido actos de corrupción. Lo que hay que decir con claridad y con mucho énfasis es que el hecho de que haya habido algún acto de corrupción no significa que todos seamos corruptos. La realidad es que hay miles de empresas en el interior del país que trabajan honesta y transparentemente, que son muy competitivas, que tienen que competir para acceder a una obra, en virtud de lo cual estigmatizar no es bueno. Esto sería como decir un médico hizo una mala praxis, son todos los médicos malos. No son todos los médicos malos, hay muchos médicos que nos salvan la vida. Un policía tuvo un exabrupto, bueno, y son todos los policías malos. Y no, la verdad que ni todos los policías son malos, ni todos los médicos son malos, ni todos los remiseros son malos. En realidad, como todo en la vida, hay gente que ha tenido condiciones y conductas inapropiadas e inmorales y el resto no. Claro, ahora sí, volviendo a tu pregunta. No hay que condicionar la medicina, sino que hay que buscar la forma de que no haya la mala praxis que sucedió. Esto sería lo mismo. No hay que cerrar la obra pública, sino que buscar los mecanismos de licitaciones puras y transparentes para que esto suceda. Te diría que las licitaciones son puras y transparentes. Lo que puede pasar es una distorsión posterior. Pero volviendo a tu pregunta original... Deberían cotizar en bolsa, entonces, para poder tener los balances constantemente auditados por la Comisión Nacional de Valores. Es una posibilidad. Los balances son bastante controlados. O sea, todo lo que tenga relación con el Estado tiene controles muy exhaustivos. La industria de la construcción te diría que está muy profesionalizada. ¿Y cómo funciona el sistema que vos me preguntabas? ¿Quién determina la obra? Hay distintos rangos, distintos volúmenes y distintos niveles de decisión. Partís desde el más bajo en un municipio, que generalmente es el que hace la obra de proximidad, es el que te hace el cordón, cuneta, banquina, claro. El que te hace la limpieza de la plaza y a lo mejor hasta el polideportivo. Después tenés la obra provincial. Generalmente la educación está en manos de las provincias. Entonces, lo que es escuelas, hospitales, centros de salud, comisarías, generalmente la toma de decisión de dónde se ubica, cómo se licita, la preparación de los pliegos, de los planos, de las condiciones, depende de las provincias. Y muchas veces, como las provincias tienen pocos recursos, acuden a la nación para que financie esas obras. Entonces, muchas veces el sistema es mixto, en donde la provincia determina el lugar y el proyecto y la nación financia. Y por último, lo que llamaríamos la obra... A ver, cuando hablamos de financia, Gerardo, presta los fondos y son devueltos o restados de la coparticipación federal, o simplemente es el que pone el dinero y hasta el final.
en general no se presta, se pone porque se Claro. entiende que es un servicio público, entonces una escuela no hay que devolverla, digamos. Bien. En donde sí hay un retorno es en todos los IPBs del país por la ley Fonavi, entonces ahí Claro, sí para hay un vivienda. recupero. Ahí sí hay un sistema de recupero. Cuando se entrega una casa, se le otorga al adjudicatario una escritura pública con una hipoteca y en teoría eso es retorno que recibe de nuevo el IPB. También hay que ser claro, el IPB provincial, eso no retorna a la nación. En Claro. realidad de la nación son todos aportes. Lo que sí aporta la nación, eh, y porque es su responsabilidad, todo lo que sean rutas nacionales, todo lo que sean sistemas de, por ejemplo, un dique, un gasoducto de gran magnitud, no el domiciliario lo paga la gente, pero el gasoducto para transportar el gas que se está haciendo ahora lo está pagando el Estado. Lo que son las obras de gran magnitud para generación de energía y para transporte las asume y las paga el Bien. Estado. Clarísimo. Clarísimo, Gerardo, porque es uno de, como vos decíamos, y es bueno decirlo, se ha trabajado mucho en la obra pública. Gracias, Gerardo. Esperemos que no se corte y vamos a seguir charlando y tenés el espacio de la pantalla de Canal E. Estamos a la espera de que el ministro Ferraro nos reciba. Entendemos que en esa reunión, que esperemos que sea próxima, podamos despejar todas las dudas que tiene el sector, que realmente en estos días está tremendamente angustiado por la realidad macroeconómica y por los dichos que no han sido todavía llevados a la práctica, pero están todos en un estado de parálisis Sin y duda. necesitamos